Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Hermanos, paz de Cristo, les saludamos esperando se encuentren bien. En este día nos tocó compartir el mensaje de parte de Dios, esperando sea de bendición para sus vidas, esperando se encuentren bien. Quiero compartirles hoy este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, nombrando el tema, Él no se ha ido, siempre ha estado ahí. Quiero leer la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 20, en el nombre de Jesucristo. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo para que el Señor toque nuestros corazones y ministre nuestras vidas. Señor, te damos gracias por estos momentos, Padre eterno. Te pido que este mensaje que ya está diseñado para nuestras vidas sea de bendición. Te pido los corazones estén preparados y que este mensaje traiga un efecto a nuestras vidas y que sea de bendición para que podamos, Señor, entender la causa y el propósito por el cual estamos pasando todas estas cosas. Señor, te damos gracias, te pedimos que su nombre sea glorificado. Amén. En este pasaje bíblico nos damos cuenta de una historia que tal vez ya conocemos. La mayoría de nosotros la hemos leído y sabemos que el pasaje bíblico y la historia es profunda, es triste. En su momento llegamos a pensar por qué Jesús dejó que este hombre enfermara primero y después muriera. Si usted lee con atención estos pasajes bíblicos, se da cuenta quien él había sido enfermo y después había muerto era llamado amigo de Jesús. Y nos podemos a pensar y queremos sacar en nuestras mentes, ¿verdad?, el por qué el Señor permite eso. Creo yo que esta pregunta se ha estado basando en este tiempo como no tenemos idea, ¿verdad? He platicado con amigos y lo primero que dicen o lo primero que mencionan con todo este acontecimiento que está pasando en este momento es: ¿dónde está Dios? ¿En dónde se encuentra Dios? Y pasa una cosa mala y dice: ¿en dónde está Dios? Gente muere, ¿en dónde está Dios? Gente está siendo atacada y lo primero que dicen: ¿en dónde está Dios? Y si tú eres cristiano, ¿verdad?, y conoces de Jesucristo, te preguntan: ¿en dónde está tu Dios? Me lo han dicho sin fin de veces en estos momentos. ¿En dónde está Dios? No se alcanza a reflejar el amor, el poder de Dios en esos momentos. Gente dice: ¿en dónde se encuentra tu Dios? Y yo quiero decirte que Dios no se ha ido y el Señor no se ha escondido, sino Dios siempre ha estado en donde nosotros vivimos, en donde nosotros estamos. El Señor está en este momento en tu lugar, en tu casa. El Señor está en este momento donde gente está siendo asesinada, cuando gente está siendo enferma por causa de cualquier enfermedad, en cualquier maldad del mundo, en cualquier lugar del mundo, el Señor y su gloria está presente. Y en este capítulo nos damos cuenta cómo Jesús nunca se había ido y siempre había estado ahí en ese lugar y en ese momento donde sus amigos lo necesitaban. La palabra del Señor nos dice que esta mujer llamada Marta sale al encuentro de Jesús y va hacia con él, y su hermana María se había quedado en su casa. Y lo primero que le dice
es en donde, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ella sabía y reconocía el poder de Dios. Ella sabía quién era Jesús. Ella sabía que si Jesús hubiese estado en ese momento con ella y con ellos, ¿verdad? En su familia, nada mal hubiera pasado. Pero como que yo cuando leo este pasaje bíblico, este versículo, alcanzo a sentir, a percibir un poco de inquietud. Y no es para menos, hermanos, porque su hermano había muerto. ¿Cuántas cosas está pasando la humanidad hoy en día con este famoso, ¿verdad? Virus que se está sonando en cualquier lado y país del mundo, hermanos. ¿Cuánta gente no ha quitado la vida este famoso virus? ¿Cuánta gente no ha muerto, no solamente de este virus en este momento, si nos ponemos a pensar? ¿Cuánta gente está siendo asesinada en este momento? ¿Cuánta gente está muriendo de cáncer? ¿Cuánta gente está muriendo de la diabetes? ¿Cuánta gente está muriendo por un tumor? ¿Cuánta gente está muriendo por cualquier enfermedad llamada cual sea su nombre? ¿Cuánta gente está siendo arrebatada y está siendo quitada esta vida? Nosotros en este momento tenemos esta bendición de poder estar respirando. Pero en este momento, ¿qué no está sucediendo en otros lugares? Y esta mujer llamada Marta sabía que pudiera estar pasando cualquier cosa alrededor de su país, de su ciudad. Pero sabía que si Jesucristo estaba con ella, ella estaba a salvo. Pero Jesús no estaba en ese momento en su casa. Jesús se encontraba fuera de ese lugar. Y aconteció esta tremenda enfermedad primero sobre la vida de Lázaro. Y Jesús sabía, si tú lees con atención este pasaje bíblico y esta historia, sabes que Jesús se entera que su amigo estaba enfermo. Y la respuesta de Jesús al recibir que su amigo estaba enfermo, dijo: esta enfermedad no es sino para que el nombre del Dios sea glorificado. Esto que está sucediendo, hermano, hoy yo siento esto en mi corazón, arde esto en mi corazón. Todo lo que está sucediendo en este momento sobre la humanidad no es sino para que el nombre del Rey, del Dios de la gloria, sea glorificado. Pero quiero exponer algo que sucede en esta atmósfera. Sucede que Marta va al encuentro y le dice: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y es verdad. Pero el Señor tiene todo bajo control. Yo no siento que esto le esté quitando el control a Dios ni la autoridad de Dios, no. Yo sé que todo eso lo tiene bajo su dominio, su poder. Entonces, hermanos, vemos una historia trágica y tú y yo podemos pensar en este momento: ¿será que lo que nos suceda a nosotros tenga sentido? ¿Será que lo que está sucediendo en todo el país a nivel mundial tenga sentido? Para mí, hermano, con cada noticia que estamos escuchando en las redes sociales y tanta cosa que sale, para mí lo único que tiene sentido es lo que está escrito en la palabra del Señor. Reconocer que Jesús es el centro de nuestras vidas, reconocer que Jesús es el que debe de habitar en nuestra casa. Eso, hermano, es el que nos va a llevar a mantener nuestra fe, nos va a llevar a mantener nuestra casa bajo la cobertura del dominio y poder de Dios. Es por eso que esta mujer dice estas palabras. Pero Jesús le responde la respuesta que yo creo que si la humanidad entendiera esta respuesta que Jesús le está diciendo a esta mujer, se empezaría a disipar el miedo, se empezaría a disipar aquellos malos pensamientos, se empezaría a disipar el malestar, la inquietud y cada una de las cosas perturbadas sobre nuestra mente, porque la respuesta que Jesús da y la respuesta que Jesús más adelante en este pasaje bíblico le dice a esta mujer, viene y disipa toda la atmósfera que estaba en ese momento, porque le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Esa respuesta, hermano, para la humanidad hoy trae un peso de gloria tremendo, porque si el Señor nos respondiera de esta manera, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, empezaría a disipar cualquier atmósfera contraria y la gloria de Dios se empezara a mover. El Señor ya estaba preparando el territorio para que su poder fuera glorificado en ese momento. Y entonces vemos que en esta historia sucede el milagro más grande que tú y yo podemos ver, hablándolo humanamente. Porque ¿quién no de los que estamos pasando, o quién no de los que pasarían esa tragedia de perder a un ser querido, y que llegue Jesús y que te diga: no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? Y que en este momento Jesús entrando en su poder, Jesús entrando con toda autoridad que se le fue dada, entre a tu casa y en lugar de que exista la muerte, empieza a existir la vida. ¡Qué poder, hermano! ¡Qué tremendo está eso! Porque Jesús lo primero que dice, que la gloria del Señor se iba a manifestar. Y cuando entra sobre ese lugar y cuando viene al encuentro a esta mujer y le dices: ¿Dónde estabas? En pocas palabras, dejaste y perdiste el control de mi casa porque no estabas aquí físicamente. Y Jesús dice: yo siempre tuve el control. Cuando le responde: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En ese momento el Señor le dice: siempre he estado aquí. Yo sabía que Lázaro había estado enfermo. Yo sabía que él iba a morir, pero siempre había estado aquí. Entonces, hermano, me da a entender a mí que el Rey de la Gloria tenía todo bajo el control. Y en ese momento él estaba diciendo: el nombre del Dios Todopoderoso tiene que ser glorificado. Viene la historia más adelante y sucede que le dice esas palabras a esta mujer. Y conocemos esa historia, que se entrega, se acerca y viene otra mujer a su encuentro. Cuando lo ve esta mujer hacia quien había entrado, se mete y se tira a los pies de Jesús. Y se postra y le empieza a adorar de una manera especial. Ella no le dijo: ¿en dónde estabas, maestro? Ella no le dijo: perdiste el control de mi casa. Ella no le reclamó nada. Simplemente se postró a sus pies y empezó a adorar a aquel que merecía ser adorado. Ahora, tú y yo tenemos que entender que todo lo que vivimos nosotros, todo lo que estás viviendo, todo lo que está sucediendo en este momento en la humanidad, llamándose con ese virus, llamándose pecado, llamándose enfermedad, todo lo que sucede en este mundo no es sino para que el nombre del Rey de la Gloria sea glorificado. ¿Y cómo me doy cuenta que el Rey quiere glorificarse en mi vida? El Señor tiene todo bajo control. Nada le va a quitar su dominio a Jesús. Nadie le va a quitar su autoridad. Ninguna enfermedad va a poder más que el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en ese momento Él le responde a esta mujer de esa manera. Y si no es cuando María se acerca y la adora y después dice: ¿dónde le han puesto? Y cuando llega en el lugar donde le pusieron a su amigo, después de haberse quebrantado Jesús, después de haber corrido una lágrima sobre las mejillas de nuestro Rey, después de esto dice: ¿dónde le han puesto? Subió sobre este lugar donde la habían puesto y dijo las siguientes palabras. No son las palabras a lo mejor más fuertes que hemos escuchado o podemos leer, ¿verdad? Pero sí las palabras y sí la voz de lo que le estaba diciendo tenían la autoridad para que le obedeciese cualquier enfermedad, para que le obedeciese cualquier problema o circunstancias. Y solamente las palabras de Jesús fue: Lázaro, sal. Y la historia dice que Lázaro salió. Desde ese momento se mueve la piedra, pide Jesús que la piedra sea movida y después dice: Lázaro, sal fuera. Y cuando sucede esto, me doy cuenta que el Señor
de ese momento dice, no habrá enfermedad, no habrá problema, no va a haber circunstancia, no va a haber ni incluso el espíritu de muerte que pueda detenerme o que pueda detener la voz de Dios. Entonces me doy cuenta que todo lo que yo estoy viviendo y todo lo que está viviendo o está pasando cada una de las familias que conocen de Jesús e incluso los que no conocen de Jesús, todo esto que está pasando, el Señor lo necesita. ¿Y por qué digo que lo necesita? Porque donde hay muerte viene Jesús y empieza a dar vida. Donde hay enfermedad, el Señor viene y da sanidad. Es por eso que necesitan estas cosas para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Más adelante, hermanos, vemos cómo Jesús, con estas palabras tan simples, por decirlo así, pero tan poderosas, hace que el espíritu de muerte que estaba en ese lugar se hiciera a un lado, y en automático el espíritu de vida descendiera sobre aquel cuerpo ya que olía malo. Dice la palabra del Señor, apestaba, estaba echado a perder. Aquel problema, aquella circunstancia, hermano, en ese momento, cuando escucha la voz de Jesús, se empieza a disipar y viene el espíritu de vida sobre este hombre y hace no solamente que se levante, sino que yo imagino que todos sus partes son nuevas, sus órganos son nuevos, su corazón es nuevo, sus pulmones son nuevos. Todo lo que viene estando enfermo, hermano, empieza a suceder, que es puesto de nuevo, pulmones que respiran nuevamente, un corazón que empieza a palpitar y empieza a dar señales de vida sobre todo el cuerpo. Y sobre todo esto, lo más importante, el espíritu de vida empieza a soplar sobre aquel hombre y lo hace levantar para que el nombre del Dios Todopoderoso sea glorificado. Existen algunas personas que hoy pueden decirnos, ¿en dónde está Dios? Hoy hay cada cosa, cada situación, y nos pueden decir, ¿en dónde está tu Dios? Y yo quiero decirte, no es la pregunta correcta. Porque el Señor estaba en otro lugar, pero tenía bajo control lo que estaba sucediendo. Es decir, que estaba esperando que todo esto pasara para llegar y que su nombre fuera glorificado. Tal vez la pregunta no es la correcta, ¿en dónde está tu Dios? Hoy quiero decirte que mi Dios está en donde Él se quiere glorificar. Hoy quiero decirte que Dios está donde aquel corazón quiere que se glorifique. ¿Por qué te lo digo de esta manera? El libro de Marcos capítulo 5, hermanos, en adelante habla de un hombre y de una mujer cual estaban pasando una situación muy difícil. Y en este pasaje bíblico tengo que mencionar el nombre de aquel hombre, ¿verdad?, llamado Jairo. Este hombre estaba pasando por una circunstancia demasiado difícil. ¿Sabes por qué? Porque su hija había estado enferma y ya estaba tornando a la muerte. Quiere decir que su problema ya no tenía solución. Quiere decir que su problema ya no tenía ninguna solución por parte de él. Ya en sus manos había hecho todo lo necesario y nada le ocurría para bien. Pero en un momento sabía que Jesús, Jesús, el mismo que sopló, el mismo que convirtió aquellos panes, los multiplicó, y aquellos peces los multiplicó, aquel que hizo que el agua fuera vino, aquel Jesús que había llamado a Pedro sobre el mar caminar, aquel mismo Dios de la gloria, en ese momento aquel hombre llamado Jairo sabía que el mismo Rey de la gloria estaba pasando por su ciudad y sabía que su problema era más grande y ya no había solución para él, pero él sabía que algo mayor que su problema se llamaba Jesucristo y estaba cerca de él. Jairo no se preguntó, ¿en dónde está Dios cuando sucede esto? Escucha lo que Jairo hace. Más adelante en el capítulo 5, versículo 22, dice que Jairo ve y va hacia el encuentro con Jesús, y lo primero que hace es postrarse a sus pies y empezarle a decir su problema. Empieza a hablar y empieza a postrarse a los pies de Jesús y le empieza a decir cuál es su problema. Y le dice que su hija está grave y que pronto moriría.
y se reconoce la grandeza de Dios, y en lugar de decir ¿por qué sucede este tipo de cosas? ¿Por qué mi hija se enfermó? En lugar de decir ¿por qué existe esto? ¿Y por qué hay enfermedades de esta magnitud? ¿Por qué la gente inocente se está muriendo? ¿Por qué este tipo de cosas suceden a gente para nosotros buenas, verdad? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existen los secuestros? ¿Por qué existe todo este tipo de cosas? Este hombre estaba pasando por una circunstancia donde su hija, algo que amaba a él de una manera tremenda, empieza a enfermar y después empieza ya a agonizar, pero no es más grande de la enfermedad, sino él sabía que era más grande Dios, y fue a su encuentro, y lo primero que hace es postrarse a los pies de Jesús y a decirle y a pedirle por misericordia que sanara a su hija. Esa es la respuesta que la humanidad tiene que tener. Si tú estás pasando por una situación difícil, si tú estás pasando por una enfermedad, si te han diagnosticado algo severo, si incluso en tu casa hay problemas, incluso en tu casa hay circunstancias que van a tornar a la muerte, hoy quiero decirte: tienes que venir a los pies de Jesucristo, así como Jairo vino y se postró a sus pies y le dijo: reconozco quién eres, sé que tú tienes la autoridad. Le expresó esto, físicamente estaba expresando: Jairo, sé que tú tienes el poder, sé que tú has hecho milagros, sé que tú tienes toda autoridad para suceder y que haga algo usted en mi casa. Y lo primero que él hace expresar corporativamente su adoración. Se rindió Jairo y le dijo, en lugar de preguntarle todas las cosas que hoy la humanidad se pregunta, lo que hizo fue postrarse, porque sabía que él era mayor que la enfermedad, porque ya había escuchado, pero ahora quería experimentarlo en su propia familia. Hoy tú quieres escucharlo, hermano, amigo que nos escuchas. Solamente quieres escuchar que Jesús está hablando hoy a nuestras vidas, o quieres experimentar lo que Jesús puede hacer dentro de tu corazón y dentro de tu familia. Más adelante viene otro milagro y otro suceso tan poderoso, y es cuando Jesús, dice la palabra del Señor, que decide, después de que Jairo conmovió e hizo y le pidió por misericordia a Jesús, lo primero que hacen es: vamos a tu casa, hagamos lo que me estás pidiendo. Y lo que hace, hermanos, Jesús al caminar empieza a inquietar a toda la multitud, y la palabra del Señor nos dice que Jesús iba caminando y la gente que lo rodeaba lo agolpeaban. Era tanta la gente que cuando él caminaba estaban muy cerca de él y difícil le costaba caminar. Y en este suceso, donde toda la gente estaba viendo cómo Jesús se dirigía a hacer un milagro, fue tocado por una mujer que sufría una enfermedad, y no de un año, hermanos, y no de 2 años, sino ella ya tenía tiempo con su enfermedad, y ella padecía de un flujo de sangre que nada la podía parar. La palabra del Señor en su biografía de esta mujer, cual no dice el nombre, pero dice su biografía de lo que ella quiso hacer para poder recuperarse. En su biografía usted encuentra que ella intenta de todo. Había ido con los mejores doctores, tal vez había gastado de todo, había hecho lo que estuviese en sus manos para poder tener una vida normal como cada una de las mujeres. A lo mejor en mi pensamiento quiso casarse, quiso tener una familia, quiso tener un hijo tal vez, pero su problema no la dejaba tener eso, porque en ese momento lo que ella estaba padeciendo era como una maldición, y la gente no podía acercarse a ella, la gente no podía ni hablarse. Incluso lo que esta mujer tocara empezaba a ser inmundo ante los demás. Era algo como lo que hoy se alcanza a percibir. Si tú conoces de alguien que tiene esta enfermedad y este virus, haz de cuenta que era como si esta mujer tuviese eso. No podían acercarse, no podían tocarla.
y en su desesperación intentó de todo. Pero un día se enteró que Jesús iba a pasar por su ciudad, que el Rey de la Gloria iba a pasar por donde ella estaba. Y era difícil acercarse al maestro porque había mucha gente. Pero quiero que me entiendas qué le llevó a esta mujer. Su necesidad la llevó hacia donde estaba Jesús. Para ella era difícil acercarse y pedirle el milagro como Jairo se lo pidió. Para ella era difícil acercarse y decirle: Señor, mira, tengo esta enfermedad, necesito que hagas el milagro en mi vida, necesito que tu mano de poder se establezca sobre mí. Pero en ese momento ella sabía y se dijo a sí misma: oh, ahí está el Rey de la Gloria, ahí está Jesucristo. Si tan solo yo me acercara y lograra e intentara yo tocar el borde de su manto o tocar alguno de sus vestiduras, algo tiene que suceder, porque yo sé que Él tiene plasmada la misma gloria de Dios en su interior. Algo sucede cuando la gente se acerca a Él. Hermanos, la fe que esta mujer activa en su vida es una fe inquebrantable. ¿Y por qué la digo una fe inquebrantable? Porque había multitudes que no la dejaban tocar al maestro, pero tuvo que hacer a un lado a un par de gentes para llegar hacia donde estaba Jesús. Y aquella fe inquebrantable a lo mejor le decían, porque la palabra dice que golpeaban al maestro y ya la hacían hacia un lado y la hacían hacia otro lado. Pero lo interesante que esta mujer con una fe inquebrantable fue y se acercó hacia el maestro. No logró hablarle, no logró gritarle, no logró decirle: hey, estoy de este lado, Jesús. No, lo único que llegó a hacer el maestro fue llegar y tocar el borde de su manto, y sucedió algo sobrenatural con esta fe inquebrantable. Dice que la palabra del Señor, que cuando Jesús empezó y sintió ese toque de la mujer, dijo: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron: Señor, ¿cómo haces esa pregunta? Si acaso no te das cuenta que hay demasiada gente y nos dices: ¿quién te ha tocado? Hermanos, para nosotros la respuesta del Señor puede ser algo fuera de lo normal, porque algo normal decir: ¿quién te tocó, Jesús? La respuesta de sus discípulos: ve la cantidad de gente. Y el Señor dice: no, es que el toque que me hicieron fue diferente al toque que me estás haciendo tú, Pedro, al toque que la gente me está haciendo, porque aquella gente me está golpeando, me está agolpeando, me está tocando, pero no como esa fe que me acaba de tocar. Escucha, lo que hace que el poder de Dios empiece a manifestar es una fe inquebrantable, es una fe que no se mueve. Y es por eso que cuando tú te determinas tocar al maestro, sin importar qué está a tu izquierda ni a tu derecha, qué sucede con todo este tipo de cosas, y te determinas con tu problema y circunstancia ir a tocar el corazón de Dios, sucede que sale poder del corazón de Dios. La palabra del Señor dice: es que el que me tocó, aquella mujer que me tocó, o aquel hombre que me tocó, hizo que saliera poder de mí. Si tú quieres que salga el poder de Dios sobre tu vida, necesitas ir con una fe inquebrantable. No necesitamos llegar como Marta llegó y decir: ¿dónde estabas? Reclamando como este tipo de gente que sucede. ¿Dónde está Dios? Tenemos que llegar como Jairo llegó. Tenemos que llegar como María llegó. Tenemos que llegar como María, adorar a Dios y reconocer al Rey de la Gloria. Tenemos que llegar y reconocer como Jairo reconoció. Tenemos que llegar y tocar ese corazón de Dios para que salga el poder. La respuesta de Jesús fue hacia esa mujer: vete, tu fe te ha sanado. Y cuando te vayas, vendrá la templanza sobre tu vida. Y esta mujer se fue sana y llegó templanza sobre su corazón. Y más adelante Jesús siguió avanzando y hace el milagro que aquel hombre postrado sobre los pies de Jesús le pidió. Pero cuando iban camino hacia con él, había pasado algo tremendo. La hija de ese hombre llamado Jairo
había muerto. No estaba enferma ya, sino había muerto. Sucede que le dicen, ya no molestes a Jesús. ¿Por qué? Porque tu hija ha muerto. Ya no tienes necesidad. Hasta aquí ha llegado, tu hija ha muerto. ¿Cuántas veces te han dicho, ya no te acerques a la iglesia, ya no ores, ya no pidas a Dios, ya no te desgastes por las madrugadas a orar? No tiene caso que sigas molestando a Jesús si tú ya no tienes un perdón, si tú ya no tienes una respuesta de Dios. Hay muerte sobre tu vida. Ya no desgastes tus fuerzas con el maestro, ya no ores, ya no clames a Dios. Pero aquel hombre sabía con esa fe tremenda también que cuando Jesús llegara a su casa, algo sobrenatural tenía que suceder. Después de que Jesús llegó hacia la casa de este hombre, había sucedido que su hija había estado ya muerta. Y había pasado que la gente que estaba ahí estaba demasiado triste, lloraba y se preguntaba, no tiene caso que Jesús haya llegado hasta este momento, porque ya no hay solución para el problema. Sin embargo, Jesús reprende este espíritu de muerte y reprende este espíritu de tristeza inmediatamente y hace un lado a toda esta gente. Después de hacer un lado y reprender al espíritu de tristeza, Él se mete hacia la casa y le pide solamente a sus discípulos y le pide también a los padres de esta niña estar dentro de la habitación. Dentro de la habitación donde había sucedido una tragedia. Pero donde había sucedido una tragedia, Jesús quería convertirlo en algo especial. Quería convertir en esa atmósfera de muerte, empezar a declarar la vida. Quería convertir donde había una atmósfera de tristeza, dar paz. Y es lo que sucede en nuestra habitación cuando Jesús viene y nos atrapa y nos encuentra. Jesús nos toca y donde hay tristeza nos empieza a abrazar con su paz. Eso fue lo que sucedió en esa casa de este hombre. Inmediatamente le dice a esta niña, levántate. Y cuando se levanta, dice las siguientes palabras que para mí y para ti no van a tener sentido. Le dice a sus padres, denle de comer. Algo irónico tal vez, pero yo quiero dar este punto para terminar, que cuando Jesús le está diciendo denle de comer, está diciendo practiquen lo que sucedió en esta habitación, que en esta habitación sea un lugar donde mi gloria empiece a manifestarse y que lo que den de comer sea algo espiritual. Hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, lo sé. Yo no sé qué estés pasando, qué situación estés viviendo en tu casa. Tenemos tiempos y congregarnos dentro de un templo. Pero como dice la palabra del Señor, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Amigo que nos escuchas, yo quiero decirte esto que me han preguntado tanto tiempo. ¿En dónde está tu Dios en este momento? Y yo quiero decirte en dónde está Dios. Dios está en este momento en el lugar donde te encuentras. Dios quiere glorificar su nombre. Solamente es cuestión que tú tengas la actitud de Jairo, tengas la fe de esta mujer del flujo de sangre y tengas esa fe también de María. Postrarte y reconocer que Jesús tiene la autoridad para sanarte, para restaurarte, tocar tu familia y hacer algo especial donde tú te encuentras. Me gustaría hacer una oración, el cual sé que Dios estará escuchando. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y hagamos esta oración, teniendo la fe de Jairo, teniendo la fe de esta mujer. Vas a tocar el borde, vas a postrarte ante sus pies y algo sobrenatural tiene que suceder. Y en la habitación donde tú te encuentras, esa habitación será una habitación donde el espíritu de muerte, espíritu de tristeza o cual sea de enfermedad tiene que irse. Oremos en el nombre poderoso.
Señor, hoy en este momento te pedimos en esta oración sobre este tiempo que se está escuchando esta oración. Reconocemos que usted tiene el poder y tiene la autoridad sobre cualquier espíritu de enfermedad, cualquier espíritu de tristeza, Señor Jesucristo. Y hoy te pedimos que lo reprendas en el nombre poderoso. Que su voz sea como la voz que salió en ese momento y las palabras que salieron de su boca sean. Que podamos salir como Lázaro salió y que inmediatamente, Señor, lo sobrenatural de que el espíritu de vida sopló sobre aquel hombre y sobre aquella niña y aquel poder que salió de usted empieza a suceder en la habitación donde se está escuchando esta oración y este mensaje, Señor Jesucristo. Reconocemos que usted tiene toda autoridad sobre todo aquello llamado enfermedad, problemas, circunstancias, Señor. Que su paz sea la paz que sobrepasa cualquier entendimiento del mundo, Señor Jesucristo, y sobre los corazones su Espíritu Santo se derrame en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Seguimos invitando a que sigan viendo estas mensajes, esta palabra del Señor. Amigo que nos escuchas, Dios te bendiga. El Señor tiene algo especial para tu vida y para tu corazón. Esperamos se encuentren bien. Vamos a seguir orando por ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Escuchaste de Goliat, de la grandeza de Moisés, mas hoy algo mayor aquí. Yo estaba muerto y volví a vivir. Soy algo mayor aquí. Yo estaba muerto